Sí, me espanté. Foro Café Radio presenta Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes, Rose. Tercera llamada. Comenzamos. Hola, 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 ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención a través de Foro Café Radio. Recuerden, para ver el en vivo es en Foro Café Radio. Miss Clown, Instagram, Twitter, todo es Foro Café Radio para que no nos hagamos bola. Y por supuesto en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Tercera Llamada, Rose. Yo soy Rosalía Reyes. Hoy tenemos un tema muy especial, pero antes vamos a enviar una felicitación a los bomberos de nuestro país. Hoy es ese día del bombero, de estas personas que dedican su vida a apoyarnos, a rescatarnos, a brindarnos en todo momento su aporte. Y pues muchísimas gracias a ellos, un abrazo muy fuerte y un agradecimiento enorme de verdad por toda esa calidad y calidez que nos brindan en su servicio. Hoy, como muchos pudieron ver, el tema se trata vamos a hablar de prevención. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Muchas personas, pues vi que hay mucha convocatoria de parte de él, lo conoce mucha gente, pues de verdad es alguien que le ha dedicado tiempo y atención a este tema de prevención. Obviamente lo vamos a presentar como debe de ser. Y para eso, pues les diré que hoy nos acompaña José Alberto Gallardo Hernández. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios sobre la discriminación, vulnerabilidades, juventudes y derechos humanos. Trabajó 12 años en la Administración Pública Federal como asesor e investigador en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en la Dirección de Estudios y Políticas Públicas, donde publicó estudios sobre personas adultas mayores y trabajo infantil. Posteriormente, se desempeñó como jefe de Departamento de Gestión Social para la Sustentabilidad en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde desarrolló contenido sobre perspectiva de género aplicada en las esferas del desarrollo rural, cambio climático, medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación con mujeres indígenas. Fue subdirector de promoción de la cultura en la Coordinación Nacional de Protección Civil de Gobernación, donde llevó a cabo acciones de capacitación sobre gestión integral de riesgo de desastres en los sectores público, social y privado en todo el país. También se desempeñó como coordinador general de Protección Civil en el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. Ha participado como ponente en conferencias y talleres nacionales e internacionales en materia de sociedades resilientes a los desastres y desarrollo humano sustentable. Actualmente se desempeña como gerente de protección civil en la iniciativa privada. Es asesor para temas de difusión de la cultura de protección civil y conferencista en temas de gestión de riesgo con enfoque de género. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Rose, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. No, muchas gracias a ti por aceptarla, por ser amigo y estar aquí con nosotros. Y pues, ¿cómo no invitarte si eres alguien que le ha dedicado tiempo, dedicación, estudio y sobre todo una calidez humana para transmitir lo que es la prevención? Y la prevención en muchos sentidos, ¿no? No sé, me gustaría empezar porque dijéramos qué es la prevención. Definitivamente, hablamos en unos términos, pues podría ser coloquiales, no necesariamente legales, como sería en el caso cuando te desempeñabas en esa función, ¿no? Compártenos qué es la prevención y por qué tenemos que hablar de prevención. Uh-huh. Y bueno, tanto legales y no legales, yo me iría a definir los riesgos.
porque en México convivimos todos los días, desde cualquier parte de nuestro país, con los riesgos, pero hay que aprender a manejarlos, hay que aprender a adaptarnos a esta nueva situación, tal vez en algunos casos donde antes no había lluvias torrenciales y hoy las hay, donde los fenómenos hidrometeorológicos tal vez no eran tan palpables o no eran tan sensibles. Hoy estamos ahí en una situación en algunos casos de riesgo y bueno, tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva situación. O bueno, no tan nueva, pero yo creo que sí tenemos que aprender a adaptarnos. Y la gente habla de prevención como si este fuera el primer paso y yo creo que no. Okay. La prevención tiene que ver con acciones, efectivamente, con acciones, con mecanismos que se implementan antes de que ocurra cualquier tipo de bueno, nosotros lo llamamos legalmente agente perturbador, vamos a llamarlo cualquier suceso que pueda poner en riesgo a ti o a tu familia. Claro. Pero, entonces, estoy hablando de varias cosas a la vez. Primero tenemos que identificar qué está pasando, ¿no? Conocer este fenómeno. Después hay otro paso que tal vez no se habla tanto de él, pero que tiene que hablarse, la previsión. ¿Qué es eso de la previsión? Previsión tiene que ver con tomar conciencia de los riesgos, con tomar de los riesgos que se pueden causar, los riesgos presentes, los riesgos futuros y además, ¿qué necesitas para enfrentar este tipo de situaciones? ¿No? Ya que tienes conocimiento del riesgo, ya lo identificaste y ya tú fuiste previsor, ya fuiste más allá, ahora sí viene la prevención. La prevención se refiere a evitar ponerte en riesgo, okay, ¿no? Y yo lo explico coloquialmente cuando doy una conferencia, generalmente estás en un podio y arriba de ti hay un proyector o hay una bocina o hay cualquier cosa que te pueda caer encima. Y previsión de que no lo pongan encima de ti. Es correcto, entonces lo primero que tienes que hacer es ver ese candelabro que está arriba de ti, esa es la identificación del riesgo, ¿no? La segunda es la previsión, dices, se va a caer, si se cae, bueno, vamos a ver, no sé, yo veo que le falta un tornillo, si se va a caer, ¿de dónde crees que caiga? Pues de arriba para abajo, ¿no? Claro. Obvio. Ay, Alberto, obvio. Van a ver más adelante cómo no es tan obvio. La tercera es la prevención. Tiene que ver con, Alberto, evita el riesgo. Quítate. Hazte un ladito. Porque después de esto tenemos que hablar de la mitigación. Mitigación del riesgo significa reducir el riesgo. Okay. Yo voy a ir con quien me invitó a esta cabina y le voy a decir, oye, hay que apretar con un tornillo esa lámpara porque está a punto de caerse, ¿no? Yo ya evité ponerme en riesgo. Y si me además, meto así, ya estoy en riesgo. Es correcto. Esa es la prevención, evitar ponernos en riesgo. Y para evitar ponernos en riesgo hay que conocer a qué estamos expuestos y tomar previsión sobre los riesgos presentes y futuros. Oye, Alberto, ¿y qué pasa? Que tú lo ves y dices, bueno, pues no es mi problema. O sea, quien lo tiene que hacer es el del lugar, ¿no? No yo. ¿Qué pasa ahí? Fíjate que hablamos mucho de la cultura de protección civil o de la cultura de autoprotección. Yo siempre cuando voy a un curso, la gente me pregunta, Alberto, ¿quién es la persona más vulnerable en una situación de emergencia? Y ustedes pensarán, son las personas adultas mayores, son las personas con discapacidad, son los niños, son las niñas, son las mujeres. Tendemos, ¿no?, a vulnerar a todos los grupos. Así es. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La persona más vulnerable es la que no sabe qué hacer. La que no tiene conocimientos de los riesgos, la que no es considerada un agente activo en el momento de la emergencia. Entonces hablaríamos de la preparación. Que viene después de la mitigación, es correcto. Identificas el riesgo, tienes previsión, tienes prevención, mitigas, que se refiere a la reducción del riesgo, y entonces también viene la preparación de lado, ¿no? ¿Cómo te preparas? Pues te preparas teniendo toda esta larga, tal vez, lista de ya el antecedente de de la previsión, de la prevención, y ya pude identificar y ahora sé qué tengo o en qué tengo que prepararme. Es correcto. Y esta cultura de la protección civil se basa en una cosa bien interesante, la corresponsabilidad. Porque es muy fácil cruzarnos de brazos y decir, a mí díganme qué hacer. Así es. Oye, ¿de quién crees que es responsabilidad saber cómo salvar su vida en una situación de emergencia? Claro. Tuya que nos estás escuchando, que nos estás viendo por las transmisiones en vivo del Facebook Live de Foro Café Radio. Así es. Es tu responsabilidad saber qué hacer para no ponerte en riesgo y para poder actuar. Por eso hablamos de cierta siempre manera. de sensibilización, de autoprotección y de cultura de protección. Es correcto. Y en este papel, las personas que nos dedicamos a hacer protección civil ocupamos un lugar específico de coordinar. No hacemos todo. El de protección civil en un edificio no es el mismo que el que abre las puertas y el que activa el sistema de alertamiento, el que baja cargando el botiquín, el que baja cargando el extintor, el que le indica al personal que se replieguen o que salgan. Es decir, si fuéramos una orquesta sinfónica, el de protección civil es el maestro de la orquesta. Cada quien sabe tocar su instrumento y es el mejor y la mejor en tocar el instrumento, pero necesitamos a alguien que nos coordine esta acción solidaria, porque por supuesto que lo hacemos desde un punto de vista solidario, pero también participativo. Sí, entonces por eso hablamos siempre que en la cuestión de protección civil, hablando de esta parte de emergencias o de desastres,
siempre se habla de una coordinación sociedad-gobierno, sin descalificar el hecho de que el gobierno va a ser el único especializado. No, todos tenemos que especializarnos de alguna manera. No vamos a responder de la misma forma la sociedad, pero tenemos que tener un conocimiento. Sí, y fíjate, cuando yo trabajaba en gobernación, la gente me preguntaba, oye Alberto, ¿quién es el brazo ejecutor de la protección civil a nivel nacional? ¿Qué no es la Secretaría de Gobernación? ¿Qué no es Protección Civil Federal? Y yo les contestaba, híjole, ¿qué crees? Que no. Que el brazo ejecutor son las unidades internas de todos los inmuebles. Ustedes son nuestros brazos en todos lados, ¿no? Ahora estoy de este lado de la iniciativa privada y te puedo platicar que efectivamente los primeros respondientes somos nosotros. De nosotros depende que un suceso no se convierta en una emergencia o en un desastre. En el momento en el que rebasa nuestra capacidad de respuesta como brigadistas comunitarios, como brigadistas de un inmueble, ya entra la autoridad local. Si ellos ven rebasada su capacidad de respuesta, entra la autoridad estatal. Luego la autoridad federal, y si la autoridad federal viera rebasada su capacidad de respuesta, entraría la ayuda internacional. En ese orden de ideas. Sí, claro, si lo viéramos desde el punto personal, o sea, personal me refiero a individuo. Si voy por la calle, no va a venir el gobierno a quitarme del topecito que está en la calle, de la piedrita, porque yo tengo que hacerme responsable de cómo voy caminando. Si estoy en mi casa yo tengo que ver mi entorno familiar, de mis hijos, de mis padres, de mi pareja, de mí misma, y hacerme responsable de esa parte, ¿no? Y si es en mi colonia, pues eso es lo que creo que nos está faltando en la colonia un poco, ¿no? Ya he visto que hay, al menos aquí en el distrito, algunas delegaciones que están trabajando en esa parte de que las colonias aporten y apoyen y se organicen. Sin embargo, bueno, la dinámica social que tenemos también implica muchos factores en contra. Pero esa parte de comunidad, sociedad, sinergias, coordinaciones, son las partes que hay que resaltar como importantes de poderle dar mayor sustento, ¿no? Mayor, pues sí, esa fuerza, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Y en la cuestión de lo que hablabas ahorita de la iniciativa privada, pues también en el gobierno existen las brigadas, ¿no? Y los primeros respondientes son esos a nivel interno, pero cuando existen cuestiones de dimensiones grandes como las que padecimos el año pasado, el 19 de septiembre, por ejemplo, pues muchos entramos en el desconcierto porque aunque tengamos algunos conocimientos básicos, no tenemos los elementos necesarios para poder responder. Y ahí sí entraría la parte de la prevención, decir, me tengo que preparar de lo que ya sé que va a suceder en algún momento, ¿no? En alguna circunstancia. Y partamos de la idea que mi casa es el lugar más seguro de todos. ¿Y de quién depende que mi casa sea el lugar más seguro? De mí, ¿no? Sí. Justo voy a tocar puertas para que me preparen, para que me profesionalicen, pero de ahí parte la cultura de la autoprotección, ¿no? ¿Qué es cultura de protección civil? Bueno, pues es un comportamiento humano, ¿no? Que es un elemento fundamental para reducir los riesgos. Sí, y bueno, hablaríamos que esa cultura, pues no tendríamos que estar esperando que alguien venga y nos la imparta, ¿no? Finalmente hay muchos medios actuales, sobre todo actualmente, en los que puedes leer, buscar, investigar, interactuar. Hace poco tuvimos aquí a Armando Roal, que fue paramédico de la Cruz Roja, y le dice que la Cruz Roja presta muchos servicios en cuestión de capacitación. Bueno, se trata de acercarse, ¿no? De tener esa iniciativa de poder realmente pues capacitarnos en estos temas y poder desarrollarnos o poder interactuar. La verdad es que, por ejemplo, tu servidor alguna vez tomó el curso de RCP y la verdad es que no me atrevería a hacerlo porque sí tiene un punto exacto y sí puedes hacer que la gente aspire en lugar de que expulse, y es un compromiso. Entonces, pues esa capacitación pues sí tengo que irla a hacer para poder tener más herramientas de poder aportar y ayudar. Nos pasó, te vuelvo a repetir, el 19 de septiembre, todos queremos ayudar y queremos ser solidarios, pero no tenemos elementos de realmente herramientas con fuerza para poderlo hacer. Justamente esta cultura de protección civil, anticiparse y responder de manera proactiva, evidentemente, ¿no? A que se generen más peligros, a que se generen más riesgos, a reducir los que ya están, tiene que ver con dos elementos principales. Uno es la capacitación o esta adquisición individual de los conocimientos específicos que vayas a ocupar, pero también la preparación individual y colectiva. Yes.
entre vecinos, redes de brigadistas comunitarios, en nuestra propia casa, hacer un plan familiar de protección civil, hacer un simulacro a las 12 de la noche, cualquier día de la semana, con algún tipo de hipótesis que no sea sismo, imagínate. Oye, hoy por ejemplo, hubo sismo. Digo, Es yo correcto. por fortuna no lo sentí. Hubo casos que sí, obviamente, donde estés ubicado y te toque más fuerte. Y empezamos con ese alertamiento y esa angustia natural, porque es de supervivencia, pero pues no sabemos para dónde correr y a veces, aunque lo sepamos, el miedo nos gana. Y yo supongo que todos los radioescuchas que nos están escuchando en este momento, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, ya tenemos un plan familiar de protección civil, ¿no? 100% de los radioescuchas ya lo tenemos porque estamos conscientes sobre los riesgos. Yo te platico, por ejemplo, cómo es mi plan familiar. Okay. Todos mis objetos en mi casa están pegados a la pared, los que se puedan caer. Cuadros, espejos, lámparas, libreros, todo está fijo a la pared porque en cualquier momento tiembla y se me viene encima. ¿Qué hago? Ese es el primer paso. Las rutas las tengo despejadas, mis rutas de evacuación. Yo ya tengo ubicadas las zonas de menor riesgo dentro de mi casa. Tal vez no como en un inmueble público donde hay un cuadrito verde, pero yo ya lo tengo identificado. Ya sé cuánto tiempo hago de mi cama a la puerta de mi casa, a la puerta de la calle. Y entonces yo ya pude practicar. Cuando suena la alerta sísmica nos da mucho miedo porque no sabemos qué hacer, pero si ya lo practicaste con anticipación, yo te aseguro. Sí, y bueno, ahí hablaríamos, hago mención de los términos que se utilizan porque muchas veces cuando escuchamos autoridades o gente que nos capacita, oímos prevención, previsión y no sabemos identificar a qué se están refiriendo. Y entonces tu previsión ya fue identificar que tu cuadro se puede caer y lo fijaste a la pared. Tu previsión ya fue ver que había una cubeta o un mueble o un estantillo en el camino a tu salida de evacuación y ya la ubicaste en un lugar adecuado. Entonces, previsión fue ver todo lo que en tu entorno estaba exponiéndote y tu prevención fue moverlo y ponerlo en un lugar adecuado. ¿Es correcto? Es correcto. Identificaste el riesgo. ¿Qué puede pasar? Pues yo vivo en una zona sísmica, vivo en una zona donde tal vez se puede inundar, vivo cerca de una avenida donde se puede voltear una pipa con algún tipo de material, ¿no? Peligroso, explosivo, químico, ¿sí? Etcétera. Vivo en una avenida cerca de una oficina de gobierno donde puede haber una toma de instalaciones. Vivo junto a un cerro donde se puede haber un deslave. Sí, y bueno, finalmente dices, bueno, pues el cerro siempre ha estado ahí, sí, pero antes no lo deforestaban. Es correcto. Ahora está deforestado, ahora hay lluvia, la permeabilidad, la saturación de agua, la misma reptación de la tierra por naturaleza, genera muchos riesgos que habría que ver hasta qué distancia es correcto y cómo podemos hacer eso. ¿Cómo me refiero? Yo, individuo, puedo determinar por percepción o conciencia que estoy en un riesgo, claro. Pero ¿cómo puedo hacer verificar que estoy en ese riesgo? Bueno, puedes acercarte a alguna autoridad de protección civil. Existe un Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx, que lo puedes ver desde tu celular además, y puedes ver dónde estás parado. No es tan complicado, pero podemos acercarnos al Centro Nacional de Prevención de Desastres, al CENAPRED, para que nos capaciten ante ello, y podemos empezar a identificar estos riesgos. Yo les platico, la gente les platicaba, nos da mucho miedo los sismos, ¿no? Yo cuando voy a ciertos lugares, a mí me dan más miedo los incendios, por la cantidad de objetos que tenemos conectados en un mismo enchufe, en una clavija, ¿no? Yo sé que en ninguna de las casas de las personas no que nos están oyendo pasa eso, pero en una misma clavija ponemos el microondas, el refrigerador, la computadora, el cargador del celular, bla, 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 bla. Y entonces el cargador lo dejas ahí conectado. Ya tiene 3 meses conectado. Un buen día da una chispa, ¿no? Abajo estaba el bote de basura, al lado estaba la cortina y del otro lado estaba un tapete. Y la gente dice, es que era inevitable. Sí, todo es flamable, no. Pero era inevitable porque no tomaste esa previsión ni tomaste las consideraciones adecuadas para prevenirlo, ¿no? Claro, por eso viene ya este ciclo de la previsión, la prevención y la mitigación, la preparación. Vamos a ponernos las pilas, vamos a investigar. ¿Quién mejor para conocer los riesgos de tu casa que tú que vives ahí? Sí, y de verdad es como hacernos amigables con el término, ¿no? Porque la verdad es caminamos y hay que prevenir y tomar una previsión. Estamos en casa con un pequeño y hay que prevenir y tomar una previsión. En realidad estos términos conviven constantemente con nosotros. Los tomamos, ya no los tomamos de una manera formal a partir de que se hace una institución, una ley, algo, y entonces quieres darle ese término y ese peso, pero en realidad constantemente hemos vivido con esto. Tan solo el hecho de que se decía, más vale prevenir que lamentar, hombre prevenido vale por 2, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Me parece que ya vamos a un corte. Sí. Ok, vamos a un corte y regresamos retomando el tema. La verdad es que son cosas muy interesantes
las que nos comparte Alberto. Él tiene experiencia en la cuestión de la capacitación y de cómo hacerle llegar a la gente este mensaje. Vamos a escuchar No me ames, don Jennifer López, y regresamos aquí a tercera llamada. No se vayan, seguimos tocando temas muy importantes para seguir previendo y con previsión. Y previniendo, por supuesto. Más vale prevenir. Más vale prevenir. Regresamos, vamos a un corte. Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes. Rose. Tercera llamada. Comenzamos.
Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Ya estamos de regreso aquí en Tercera Llamada con esta plática tan interesante que tenemos con Alberto Gallardo. Tenemos varios comentarios, Alberto, tú alcanzaste a ver algunos, yo no todos, pero quería saludar a las personas que nos están, mira, nos van a regresarla. Vila desde Cuautitlán Izcalli, Marina, saludos a Los Cabos, Abraham, Ciudad de México, Joseph, saludos hasta Colima, Zulma, saludos a Tlaxcala, tenemos algunos otros por ahí, Candy, saludos a Veracruz, Tania Peña, feliz cumpleaños. Naye, saludos, César Grajales, saludos, gracias por estarnos viendo y pues es importante que compartan este programa, que hagan comentarios, que pues, dudas siempre va a haber porque es un tema muy álgido, es una cuestión más social todavía, ¿verdad? Entonces, pues sí que nos compartan, que comenten cosas que nos interesaría también saber a nosotros porque siempre hay dudas conjuntas, no porque trabajemos el tema, no porque estudiemos el tema, no porque hayamos trabajado en X o tal lugar, tenemos todo el conocimiento, siempre hay forma de aportar. Por supuesto. ¿No? Y pues fíjate, Alberto, que seguimos aquí con la prevención y la pregunta sería, quedó en el aire, ¿no? Entonces, si la sociedad tiene que participar y no lo hace, entonces estaríamos hablando que nos hace falta una cultura a la sociedad en cuestión de protección civil, previsión, prevención, mitigación, pero de una manera participativa, de coordinación en sinergia con una autoridad que maneje hasta cierto punto o la especialidad o el conocimiento. ¿Es correcto? Y por eso en Protección Civil trabajamos desde varias aristas y varios profesionales, ¿no? A mí la gente me dice, oye, tú eres politólogo, ¿tú qué haces verificando una norma contra incendios, no? Pues porque justamente nos vamos profesionalizando y vamos entrándole a temas que te va llevando, ¿no? La vida te va llevando. Es correcto. Bueno, yo no sé cuántos años estuviste ahí, yo estuve 16 años en Protección Civil y gente que llegaba le decía, aguas, porque esto te come, esto te seduce, es un área que tiene tanta información, es transversal porque tienes precisamente que actuar en todos los campos, en todas las áreas legales, sociales, no sé, todas, ¿no? Geológicas, tengas o no tengas conocimiento, tienes que involucrarte. Entonces, hablaríamos que cuando llegamos ahí, llegamos a lo mejor con un título o con una especialidad, pero no con un conocimiento concreto de lo que es. Y esto me lleva, Alberto, al hecho de el gobierno es cambiante. Uh-huh. Si bien nos va, obviamente el gobierno federal es 6 años y alguna permanencia que se extiende de algunos funcionarios, como fue en nuestro caso, en unos años, pero la sociedad no cambia, la sociedad permanece. Entonces, ¿quién tiene que estar mejor preparado, no? Pues la idea es que cambiemos, ¿no? Hablamos mucho de involucrarnos, ¿no? La protección civil es un tema que te atrapa, evidentemente, y te atrapa, ya no te deja ir porque está bien padre dedicarte a trabajar a la protección civil. Sí, yo civil, me ¿no? refiero en el término, perdón si se malentiende, la sociedad no cambia, es decir, las personas que conformamos la sociedad siempre vamos a ser las mismas personas en el hecho de que existimos. En un ambiente, en un espacio, cohabitamos, en ese sentido lo estoy plasmando, ¿sí? El gobierno es un funcionario hoy se llama Juan, mañana Pedro, pasado Luis, y la política o las tareas que desarrolla, no la visión de cómo desarrollarla, es la que va cambiando en el sentido de hoy quiero yo hacer que la casa sea de 3 pisos, mañana quiero que sea de 1 piso, hoy quiero que el cerro sea medio cerro, ¿sí? Pero las personas seguimos teniendo nuestra casa, seguimos teniendo nuestra familia, seguimos teniendo nuestros hijos, seguimos habitando en una colonia, en una comunidad. Entonces, ¿quiénes tenemos que estar preparados, ¿no? Y por eso justamente es bien importante trabajar con la sociedad civil, ¿no? El Sistema Nacional de Protección Civil está integrado por el ámbito público, privado y social. Entonces, los que ocupamos un cargo público en algún momento sabemos que es un cargo que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Porque el cargo se ocupa y después vas a otros lados, etcétera, pero existe una agenda pública. Y la agenda pública para la reducción de riesgos de desastre tiene que ser de conocimiento general. Tenemos un marco internacional muy rico en cuanto a propuestas, en cuanto a políticas, en cuanto a alineamientos, directrices, etcétera, que van orientadas todas hacia la reducción de riesgos de desastre y además hacia la no construcción de nuevos riesgos.
Entonces, para las administraciones entrantes y salientes, el reto es profesionalizarnos, efectivamente. Sí te atrapa, pero entonces hay que profesionalizarnos para poder tomar buenas decisiones, decisiones basadas en los atlas nacionales de riesgos, en metodologías de administración de emergencias, en sistema de comando de incidentes. Antes decíamos atender emergencias, hoy hablamos de administrar emergencias porque ya hay una planeación previa, ¿no? Ya no es una improvisación. Ese es el cambio de la visión reactiva con la que nace el Sistema Nacional de Protección Civil el 6 de mayo de 1986, a la visión preventiva, ¿no? Que es la que nos interesa perpetuar. Sí, claro, digo, reaccionar, ahora sí como dice, después del niño ahogado, tapamos el pozo, ¿no? Y efectivamente eso ya es la reacción. Y prever una tapa al pozo antes de que el niño se asome, pues esa es la prevención. Y yo voy nuevamente a esta parte de la participación social, Alberto, porque creo que es la parte más importante en todas las áreas, en los ámbitos como sociedad. El conocimiento, la interacción, la sinergia, la colaboración, la cooperación. Claro. El estar principalmente educado, enterado y funcionando de una manera activa. Cosa que nos cuesta mucho y nos cuesta mucho por las sinergias precisamente sociales que tenemos, ¿no? Pero creo que es momentos de cambios, es momentos de no actuar solamente cuando se necesita ser solidario, claro, ¿no? Sí, la solidaridad, la verdad es que se te enchina la piel cuando tenemos desgraciadamente un evento desafortunado y ver cómo la gente reacciona en ese momento para darle apoyo al otro, pero ¿por qué no antes? ¿No? ¿Por qué no en el momento anticipado que podemos evitar que lleguemos? En algunos casos, y a eso va la siguiente pregunta, ¿todos los fenómenos se pueden prevenir o algunos simplemente se pueden mitigar? Bueno, es que hay que monitorear todos los tipos de fenómenos, ¿no? Yo me iría más bien como nos agarran de sorpresa o pasan, la gente dice, los desastres naturales. Yo no estoy de acuerdo, no existen los desastres naturales. No es natural que tiemble y las personas mueran. No es natural que llegue un ciclón tropical y las personas mueran, ¿no? Porque siempre decimos fenómenos nuevos. Sabes que la palabra hurracán de origen maya se refiere a vientos fuertes y a una deidad, ¿no? O sea, no es algo nuevo, ¿no? Los sismos, por supuesto. ¿Qué quiere decir la montaña que humea, ¿no? El Popocatépetl, sí, ¿no? Claro. Entonces, el nombre te lo dice, claro. Son eventos que ya existían, ¿no? Sí. Lo que tenemos que hacer es tener memoria histórica para poder. Exactamente, esa memoria histórica. Yo no soy mala para leer historia, sin embargo, en todo ese tiempo y en tiempos más, yo siempre he comentado, la historia te sirve como base para saber hacia dónde tienes que ir. Y siempre es importante saberla. No soy fanática de la historia, la verdad sí me cuesta un poco leer sobre historia, pero sí la creo muy importante para cuestiones económicas, para cuestiones sociales, para todo tipo de cuestión. La historia ya nos da un enfoque de algo que ya sucedió y cómo va a trascender. De hecho, hay ciertas recurrencias. Y las olvidamos, ¿no? Las olvidamos. Yo me llevé una asombrosa información cuando me encontré que de los sismos más fuertes que han ocurrido en nuestra historia, muchos han sido originados a partir de Veracruz hacia acá, igual que pasó el de Michoacán hacia acá. O sea, nos enfocamos en el hecho de que va a temblar en la Ciudad de México, sí, hemos generado más riesgos, ¿no? Pero los sismos tienen un epicentro y el epicentro muchas veces es desconocido para la misma gente que habita ahí porque no conoce su historia. O aquellos ríos o aquellas ciudades o comunidades que se inundan y dicen, pues se inundó el río Chiquito. Oye, ¿y por qué se llamaba río Chiquito, no? Claro. Porque alguna vez pasó un río por ahí y nunca se tuvo esa conciencia de que el abuelo decía que cuando él era chiquito ahí pasaba un río que se llevaba todo lo que llevaba a su cauce, ¿no? O a su alrededor. Entonces, esa memoria histórica de verdad es muy importante y creo que nadie tiene que venírtela a decir de otro lado. Tú vives en un lugar y tú sabes lo que en tu entorno y a tu alrededor se puede presentar y esa es parte de la previsión que tenemos que tener, de escuchar y estar muy atentos, ¿no? Sí, y de los conocimientos científicos que están a la mano, ¿no? El Atlas de Riesgos, este mapa georreferenciado de datos donde tú te metes y le das clic y puedes ver tu colonia, tú le puedes ver 50 años atrás cuántas veces ha inundado y cuánto ha subido el agua y cuál ha sido el histórico del nivel del agua, ¿no?
pero los desconocemos, y como los desconocemos, esta memoria de corto plazo nos hace decir, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Efectivamente, dices tú, tiene que ver con planeación urbana, por supuesto, tiene que ver con ordenamiento, reordenamiento territorial, también, no podemos asentarnos en zonas de riesgo. Esa es una premisa básica que yo estoy seguro que ya forma parte de la agenda pública y que la sociedad civil o las demás instituciones nos vamos a encargar de seguir empujando, porque el 19 de septiembre de 2017 fuimos un solo México. Sí somos solidarios, pero en ese momento fuimos un solo México que veía por ayudar. Bueno, pues que siga esta unión, ¿no? Este sentido de compromiso hacia salvaguardar la vida, el patrimonio, la salud, el entorno. Eso es la protección civil, y la prevención, pues es la clave, ¿no? Si no previenes, estás condenado a repetir los mismos errores toda la vida. Oye, Alberto, yo creo, y ahorita hablabas del Atlas de riesgos, ya se cuentan con muchos sistemas en los que podemos estar al pendiente, porque hay muchos fenómenos que sí nos pueden alertar, Uh-huh. ¿no? O sea, la tecnología, las autoridades, todos se encargan de alertar. Pero no los conocemos. Y no es que no los informen, es Claro. que no hay una interacción entre información y ¿cómo le diría? Interlocutor. Uh-huh. Y de quién es responsabilidad. Volvemos a la parte social, ¿verdad? Claro, a la parte de la corresponsabilidad, ¿no? De todos somos. Hay un hashtag por ahí que ahora que estamos en la época de las redes sociales, ¿no? Hay un hashtag que yo sé que suena más a campaña política, que yo no creo, pero hay un hashtag que dice que todos somos protección civil. Y yo sí estoy de acuerdo con ese hashtag. Yo no creo que tenga que ver con un partido político, tiene que ver con una realidad de México. Sabes que es un estigma, Uh-huh. y es lo que hablábamos hace rato, creer que es un gobierno el que se tiene que hacer cargo de uno. Digo, en alguna capacitación le decía, bueno, Dios dice, Dios, ayúdate que yo te ayudaré, pero yo estoy esperando que la venia de Dios venga y me coloque en una esfera de cristal en la que no me va a pasar absolutamente nada, y yo no hago nada, y después es más fácil decir, el gobierno tuvo la culpa o el de al lado tuvo la culpa, porque si no es el vecino que puso la barda en el lugar adecuado, la guarnición o lo que sea, en lugar de llegar a una coordinación Uh-huh. y un acuerdo de cómo podemos interactuar. Y los riesgos son cambiantes, ¿eh? Yo te puedo decir, simplemente venía caminando aquí hacia el foro y me di cuenta que una calle la cerraron con unos macetones tremendos en la entrada para que no pasaran los camiones. Yo dije, si aquí hay un incendio, ¿por dónde pasa el camión de bomberos? Perdón. Nunca nos habíamos puesto a pensar en eso, ¿no? No, bueno, muchas unidades habitacionales aquí en la ciudad, principalmente es donde me ha tocado ver, en algunas otras ciudades también, pero con sus rejas enormes, cadenas, digo, hay vulnerabilidad tras vulnerabilidad, porque si no es la de seguridad, es la de accesos, es la de un incendio, es la de una inundación, porque también ya se puso una bardita, ya se puso algo. Y independientemente de que no sabemos dónde estamos ubicados o adecuados viviendo, porque tampoco sabemos luego cuál era la geografía, Claro. no ideal. Es difícil también muchas veces llegar hasta ese punto, pero vamos sumando. Es correcto. Vamos sumando en lugar de minimizar, ¿no? Y riesgos, inclusive de salud, fíjate, cerca de mi casa me ha tocado ver gratamente que una escuela ha hecho una campaña para poner botes con bolsas para que las personas que sacan a los perros pues tomen su bolsa y levanten las heces. Claro. Y de todos modos ves heces tiradas en el suelo. Es correcto. ¿No? No, y luego decimos, es que se inundó la ciudad porque el gobierno no hace nada. Y sabes que el sistema está colapsado por tanta basura, ¿no? Las coladeras están completamente llenas de basura y entonces yo no asumo la corresponsabilidad de mi colilla, de mi basurita, de mi bolsa de basura que voy y dejo en la esquina, ¿no? La idea es poder desde los diferentes frentes empezar a entender cuáles son los riesgos, empezar a prevenirlos y yo no me canso de decir que se puede prevenir desde de muchas trincheras, ¿no? Se puede hacer mucho desde el ámbito en el que tú estés, desde el ámbito educativo, desde el ámbito profesional, desde el ámbito social. Sí, claro. Todo el mundo podemos hacer algo para prevenir. Claro, todos somos parte de la sociedad, todos tendríamos que estar contribuyendo de una manera activa. Y bueno, creo que esa parte social también, igual que el función de arriba hacia abajo de la protección civil, que es de municipio hacia gobierno federal, igual la Claro. sociedad va desde la localidad hasta donde tenga que llegar. Como decía, si es en mi casa y lo desborda, a lo mejor viene el vecino y me viene a ayudar, y si la colonia también pasa al municipio, y bueno, se va creciendo de acuerdo a la gravedad, pero a veces se puede controlar desde el punto donde se inicia el problema, ¿no?
Y la idea es que, como te digo, no generemos riesgos y que los desastres no sean naturales, ¿no? Existen desastres, sí, que son de origen natural, algunos que son de origen generado por el ser humano, otros, pero no es natural, no es normal. No, bueno, lo que decías, ¿no? El fenómeno como tal es natural. Ujú. El fenómeno de la lluvia, el fenómeno Claro. del rayo, del trueno, ¿no? Lo que ya no es natural es la consecuencia que se genera por la suma De todos esos factores que te conducta. hacen más vulnerable, ¿no? Así es. Pues vamos nuevamente. Oye, qué rápido se va aquí el tiempo. La plática es muy interesante para nosotros. Es muy padre volver a retomar estos temas. Qué bueno que se estén conectando. Gracias por estarnos escuchando. Y de verdad es interesante el ver que haya reacción social al ver el programa. Eso quiere decir siempre que existe una inquietud general en la sociedad de mejora, y eso es bien importante porque es la única forma en que podemos sumar para hacer algo mejor. Es correcto. Y nos dicen por ahí algunos comentarios, dicen, hagan multas muy fuertes para que las personas no tiren la basura, o para que podamos hacer algo. Por supuesto que es una propuesta y yo creo que es bien válida. Pues mira, yo lo tomo como propuesta, como dices, pero yo siempre he creído que las leyes tantas que tenemos son de acuerdo a las tantas deficiencias que manejamos, y que eso con un poquito de conciencia, a lo mejor tendríamos leyes 5 y conciencia miles, y serían menos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tendríamos que apostarle más a un cambio de actitud, a una mejor conciencia y a un aporte de autoprotección, autocuidado ambiental, general, social, no sé. De verdad que no me aterra el hecho de tener tantas leyes, me aterra el hecho de decir, bueno, ¿por qué no podemos tomar un poquito de conciencia? Y aprender de las lecciones aprendidas, de las experiencias exitosas. Por ahí alguien nos escribe de Zacatlán de las Manzanas. Yo no sé si tú conoces Zacatlán. No, es un pero lugar dicen que es hermoso. bellísimo. No hay un solo papelito tirado en ningún lado. Y es una cultura, ¿eh? Una cultura de querer vivir en un ambiente y en un entorno sano. Y te puedo decir ejemplos, ¿no? Zacatecas igualmente es una ciudad muy limpia, Aguascalientes también es una ciudad muy limpia, entonces, ¿por sí, qué hay no lugares empezamos que a dices, aprender? hasta parece que estoy en otro país, guau, qué padre es aquí, ¿no? De verdad que podríamos hacer algo diferente. Vamos a un corte nuevamente, vamos a escuchar ahora una salsa que se llama 3 Semanas de Gillo Sarante, para entrarle con un poquito más ritmo al siguiente bloque, que regresamos con Prevenita, no se lo pierdan, vamos y regresamos. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio.
Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Prevenita, qué gusto saludarte, qué gusto conocerte. ¡Mua! Oye, qué padre. Hablas bien cosas bien bonitas de la prevención. Oye, ¿yo puedo también participar en la prevención? Pues, ¿qué crees que sí? ¿En qué año vas, Prevenita? Platícame. Yo tengo 8 años. Voy en tercero. En tercero de primaria. Oye, pues, por supuesto que sabes practicar. ¿Y sabes por qué? Yo siempre les digo a las personas, ¿quieres saber cómo hacer un simulacro? Pregúntale a tu hijo de la primaria. ¿A poco no? Platícanos, ¿qué hacen en tu escuela cuando hacen un simulacro? Ay, nos sacan de los salones despacio y nos dicen no corras, no grites, no empujes. Y nos llevan a un lugar que hay un círculo de seguridad. Uh-huh. Pues te platico brevemente qué es un simulacro. Para las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla, yo siempre les digo que un simulacro es como una obra de teatro. ¿Qué necesitas para hacer una obra de teatro? Platícame. ¿Has ido al teatro? ¿Te gusta el teatro? Sí me gusta. Y aquí somos todos actores para prevenir, ¿verdad? Por supuesto. Pues mira, para una obra de teatro necesitas un guión, necesitas una historia, necesitas actores, necesitas escenografía, pero ¿sabes qué necesitas más? Práctica. Entre más veces practiques tu obra de teatro, mejor te va a salir el día del debut. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Porque antes salíamos corriendo. Cuando entré primero, no sabía qué hacer. Y salía corriendo. Me daba miedo. Es correcto, y entonces imagínate que en esta obra de teatro te dicen 3, 2, 1, acción. Con esta claqueta famosa, ¿te acuerdas? La que usan los actores y las actrices de Hollywood. Ya había una, ya se la llevaron. Creo que ya se la llevaron. Pero había una así que hace check, ¿no? Es correcto, pues imagínate que cuando eso empieza, hay dos versiones. Una, que todos nos empujamos, que nos caemos por las escaleras, que ocasionamos accidentes, que no sabemos qué hacer, que gritamos, que empujamos y que entramos en caos. Y la otra, cuando ya lo investiga, ya lo preparamos 10 veces, ya lo ensayamos 10 veces, nos sale perfecto. Nadie corre, nadie grita, nadie se espanta, guardas la calma. ¿Sabes cuáles son tus zonas de menor riesgo? ¿Sabes por dónde dirigirte? Tu maestro, tu maestra ya te dijeron que tienes que llegar al patio, que te tienes que formar, que tienes que guardar orden, que tienen que enumerarse todos. Oye, pero fíjate que a veces algunos niños no toman respeto a esas acciones. Y mi mamá me ha platicado que a veces unos adultos tampoco lo hacen. Y por eso necesitamos que las niñas y los niños sean nuestros principales aliados en la promoción de la cultura. Y hoy te traigo unos ejemplos para que los puedas conocer. Fíjate, hay una cosa que se llama, se los voy a poner en pantalla para quien nos está viendo en Facebook Live, que se llama el Maratón de la Supervivencia. Lo hizo el Instituto Nacional de las Mujeres, a quien les mando un saludo. Y... ¡Hola! ¡Saludos a todas! Déjame ponerte, traigo aquí todo mi kit. Es un tablero donde vas tirando el dado y vas cayendo en cada una de las celdas de emergencia. Puede ser deslave, ciclón tropical, erupción volcánica, sismo, calor extremo, desertificación. Oye, ¿cuántos fenómenos? ¿Cómo ves? Y todos esos los tenemos presentes en nuestro país. Son muchísimos, ¿verdad? Y entonces caes en cada una de las celdas y yo te voy haciendo preguntas de verdadero o falso. Y tú me contestas, y si me contestas correcto, pues avanzas y no te quedas donde están. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Imaginemos que tiras el dado y que caes en el número 5. Y yo te voy a preguntar, cayó en incendios. Incendios. Si sales de vacaciones, ¿debes desconectar los aparatos eléctricos y cerrar las llaves de gas? Sí. La respuesta es correcto. ¿Qué me gané? Pues te ganaste. Además, les voy a seguir platicando un poco de qué traigo más por aquí. Te ganaste un libro que se llama La Liga Senapred. Este es un libro de colorear que se los estoy poniendo aquí para que ustedes lo vean. Ya lo están viendo por aquí en el Facebook Live para que no lo vean tan movido. Es un libro de colores, pero además viene acompañado de una campaña que están haciendo que se llama la Caravana de Prevención. Mira, te lo voy a dejar para que te vayas a colorear en tu casa y podamos conocer. Ellos tienen en el Senapred una unidad móvil que va de manera itinerante a todos lados, a las escuelas, para que ustedes puedan platicar con ellos y les puedan preguntar cosas bien específicas, ¿no? Ustedes pueden empezar a conocer, ustedes pueden empezar a hacer sus propias brigadas infantiles, hacer sus simulacros. ¿Has hecho simulacros en tu casa, Prevenita? ¿Qué crees que no? En la escuela sí los hacemos, pero en la casa no los has hecho. No, es que, bueno, ya ves que como
luego sale papá, sale mamá y luego no nos damos tiempo, pero eso está mal, ¿verdad? Deberíamos darnos tiempo. ¿Qué te parece que este domingo, cuando estén en el desayuno familiar, entre todas y todos hacen un plan familiar? E identifican cuáles son las zonas de menor riesgo, cuáles son las zonas de riesgo para que empecemos a hacer algo. Le vas a decir a tu papá, papá, me dijeron en el programa de radio que esa fuga de gas que tuvimos un día y que le echaste jabón y que luego le pusiste un pedazo de plastilina, no voy a decir marcas, una plastilina que se hace dura, y ya nunca la cambiaste. ¿Qué te parece que la cambiamos este fin de semana? Oye, eso está muy bien, vamos a hacer prevención. Es correcto. Y donde tenemos muchísimos aparatos eléctricos conectados, ¿qué te parece que nada más conectamos los que estamos usando? Sí, eso sí está bien porque hasta para la luz te ayuda, ¿verdad? Es correcto. El segundo paso va a ser identificar las rutas de evacuación. ¿Por dónde te saldrías tú en tu casa? Pues por la puerta nada más tengo una. Y es que has escuchado de los sismos, ¿no? Sí. Que todos los conocemos los sismos. Y escuchaste, por ejemplo, eso de la alerta sísmica, que es un tono que nos da eso mucho da miedo. miedo. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alerta y alarma? Alerta sísmica, alarma sísmica, ¿o son lo mismo? No son iguales, pero ¿me puedes explicar mejor? Por supuesto. Imagínate que yo tengo una pelota en este momento y que te digo, Prevenita, alerta, ahí va la bolita. ¿Qué harías? Me pondría alerta. Prevenita, ¿se fijaron? Alzó las manos. Prevenita dijo, ahí viene la bolita y entonces hizo esto. Ella se preparó. Lo que estábamos viendo antes del corte de identificar el riesgo, prevención, mitigación, así lo resumimos. Ella entendió que venía y entonces se puso lista. Los fenómenos nos avisan. La alerta quiere decir, ahí viene. Y la alarma quiere decir, ya llegó. Y suena diferente, ¿no, verdad? Las alarmas pueden ser los silbatos, las campanas, estos señales con foquitos que se llaman señales estroboscópicas, son las que nos pueden avisar que algo está pasando. Entonces, si tú escuchas la alerta sísmica y vives en la Ciudad de México, quiere decir que viene un sismo proveniente de las costas de Guerrero, Oaxaca o Michoacán o Jalisco, ¿no? Que te va a avisar entre 40 y 60 segundos antes de que llegue. ¿Cuántos pasos crees que des tú en un segundo? Ay, nunca los he contado, pero a veces son muy largos y muy rápidos, depende, ¿verdad? Yo creo que en 40 segundos alcanzarías a dar como 40 o 50 pasos. ¿Con mis pies chiquitos? Uh-huh. Imagínate entonces a dónde te tienes que refugiar, porque la gente luego me pregunta, oye, yo vivo en un 5º piso, ¿me salgo o me quedo si escucho la alerta sísmica? ¿Tú crees que en 50 pasos te alcanzas a salir de un 5º piso? Ah, no, ¿verdad? Es mucha distancia. Y mejor entonces, antes de que empiece el temblor, te repliegas en una zona de menor riesgo, en un muro de carga. Le vas a decir a tu papá y a tu mamá, enséñame cuál es el muro de carga. Díganme cuál es la zona de menor riesgo para replegarnos y una vez que acabe el sismo y antes de que se presente cualquier réplica, ahora sí nos salimos. Oye, qué cosas tan interesantes platicas. Me gusta. Hay cosas que no sabía de la escuela, no me dicen todo y en casa pues pocas cosas hemos aprendido. Yo investigo, pero no sabía cómo eran. Pues en septiembre tenemos en muchos lugares del país semanas de protección civil. Fíjate, vamos a tener, yo les sugiero que se puedan contactar con la protección civil de su comunidad para todas las personas que nos están viendo del país y entonces puedan conocer qué actividades se van a llevar a cabo. La semana del 19 de septiembre en todo el país se hacen campañas permanentes de promoción de la cultura de protección civil. Sí, los simulacros que hacemos cada año en la escuela, ¿verdad? Es correcto, Oye, Alberto, esa es una de ellas. Te tengo una noticia. Ya se acabó el tiempo casi. Prevenita, Sí, me dio mucho gusto es muy conocerte. rápido, ¿verdad? Es rapidísimo. Oye, Alberto, ¿tú quieres compartir con nuestros escuchas tus redes sociales? Por supuesto, de hecho estoy ahí, José Alberto Gallardo Hernández, tal cual. Vamos a compartir información. ¿Qué te parece que podemos empezar a hacer una red entre muchas personas de las que escuchamos este programa para que podamos conocer qué hay, qué se va a hacer, dónde vamos a estar y que podamos seguir siendo promotores y promotoras de la protección civil? Seguir compartiendo y aprendiendo juntos. Es correcto. Así como hablábamos, sinergias. Sinergia y trabajo en equipo. Sí, oye, pues todos hagamos sinergias. Niños, abuelitos, papás, mamás, todos podemos hacer sinergia juntos. Y podemos ser un gran equipo porque ya dijimos que protección civil pues somos todas y somos todos y en todo el país. Sí, oye, Alberto, ¿y esos juegos crees que aún se puedan conseguir? Pues por supuesto que sí. De hecho, tú puedes ir al Senapredo a protección civil, ya sea de tu delegación, de tu colonia, de tu delegación, de tu municipio, de tu estado, y acércate. Hay muchos, por ejemplo, yo conozco unos que se llaman Riesgolandia, otros que son sopa de letras, otros que son, por ejemplo, unos juegos de dados, otros son unas porterías donde tú, si metes gol, pues vas teniendo información. Entonces, el asunto es que nos podamos acercar. Con ellos aprendemos todo, no nada más los niños, ¿verdad? Aprendemos chicos y grandes. Sí, ¿es un juego así como la lotería y todo? Es correcto.
Ok, pues oye, ya se acabó el tiempo. Prevenita, me dio mucho gusto conocerte. Pues Soy a tu mí fan. me da gusto, pero me da tristeza que ya se ha acabado el tiempo. ¡Ah! Se me fue. Oye, pues ojalá otro día puedas venir porque dices cosas muy, muy interesantes. Estoy a tus órdenes, Prevenita. Si tú me invitas, yo regreso a verte. ¡Ah, sí! Vamos a querer que regreses pronto. Ya lo platicarás con Rose. Perfecto. Bueno, pues ya nos vamos. Ya se acabó el programa. Fue un programa muy rápido. Creo que bastante interesante. Creo que nos deja muchas cosas aquí sembradas para que sigamos investigando en cuestión de previsión, prevención y seguirnos preparando para cualquier tipo de fenómeno que identifiquemos en nuestra localidad, en nuestras zonas donde estemos viviendo y conviviendo. Ujú. Fue un placer haber estado aquí en Tercera Llamada Luces Cámara de Prevención en compañía de José Alberto Gallardo. Muchas gracias, amigo, Rose, por muchas haber gracias por la venido. invitación. Y nos vemos la próxima semana aquí a las 7 de la noche en Foro Café Radio. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye. Ha sido todo por el día de hoy, pero te esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde en Foro Café Radio. Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose.